no los jóvenes y jovencitas del doctorado cuando tomaron un tema de la complejidad y eso me encantó. Yo quiero agradecerle a la doctora Leticia Hurtado y al doctor Roberto por ello, porque nos han apoyado, nos han ayudado a formar a profesionales de calidad y con ese compromiso hacia la investigación. Sé que nos falta muchísimo, ¿verdad? Estamos convencidos de que este país es necesario transformarlo, pero primero debemos de transformarnos nosotros, innovar, hacer las cosas, cambiar prácticamente ese proceso, perdón. Y como lo decía, nos falta mucho por hacer, pero podemos seguir creando e innovando, porque sé de la calidad, compromiso y responsabilidad de cada uno de los que estamos acá en esta mesa virtual. Así que aprovechemos este momento, aprovechemos justamente al doctor Carlos Maldonado. Un gustazo de conocerlo, un gustazo de tenerlo en nuestro centro universitario, doctor. Un saludo para Colombia también, un país hermano, hispánico también. Y llévenles un saludo cordial del oriente de nuestro país. Así que les mando a todos, a todas, un fraternal abrazo virtual. Y aunque ahorita no podemos saludarles, realmente yo me siento contento de verlos aquí, aunque no se ven todos en este momento, ¿verdad? Porque no tienen el video, pero hacen falta. Y qué lindo sería poder estrechar sus manos personalmente y creo firmemente que a corto plazo vamos a llegar a ese día en donde podamos darnos un fraternal abrazo y un apretón de manos. Así que bienvenidos, bienvenidas y gracias, mi estimado doctor Maldonado. Muchas gracias, ingeniero. Y únicamente antes de iniciar con la conferencia del doctor, les voy a leer un poquito nada más de la trayectoria del doctor. Él es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque de Colombia. Él tiene un PhD en filosofía por la KU Leuven de Bélgica, un postdoctorado como visiting scholar en la Universidad de Pittsburgh, postdoctorado como visiting research professor en la Catholic University of America de Washington, postdoctorado como academic visitor en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, 2 doctorados honoris causa de Rumania y Perú, entre muchos otros logros. Ha escrito muchos libros y sin más preámbulo, pues dejo la palabra al doctor Carlos Maldonado en esta tarde para que podamos aprender. Solo antes indicar que la mecánica va a ser que lo vamos a escuchar y pueden ir anotando sus preguntas y comentarios en el chat y al terminar la disertación del doctor, entonces vamos a leer las preguntas y los comentarios. Bueno, te agradezco inmensamente. Perdóname porque acabo de ver. Si pudieras compartirme la pantalla para yo poder compartir, te ruego el favor. Sí, ahorita ya está habilitado. Pero es que no oigo. Ahorita ya está habilitado para compartir. Vale. Sí, en efecto. Te agradezco inmensamente. Bueno, para respetar el tiempo que me ha sido generosamente conseguido, todos y todas reciben un abrazo grandote. No los puedo nombrar, Leti, Roberto, Walter, Sandra, en fin, de medio mundo. Me siento, créeme, lo digo de corazón, cobijado por la USAC. Bueno, vámonos con el tema. Con Nancy nos habíamos, mira, hay gente de Perú, gente de Colombia, maravilloso. Con Nancy nos habíamos puesto de acuerdo, fue su solicitud, trabajar más o menos el tema que ves en la pantalla. Y bueno, me complace mucho porque creo que es uno de los rasgos específicos, de los rasgos distintivos
de lo que hacemos las complejólogas y los complejólogos. Eh, em, digamos que hay dos grandes aproximaciones, dado que el tema es el de enseñanza, aprendizaje, educación, qué sé yo. Hay dos grandes aproximaciones, como tú lo sabes muy bien, estoy simplemente calentando motores a la educación. Algunas experiencias destacables, por ejemplo, ¿cómo se llama? Son las que tú ves, a la derecha estaría un pequeño libro que tú conoces mucho mejor que yo, y a la izquierda algunas experiencias crecientemente van extendiéndose en nuestra América. No aparece aquí, pero desde luego está la USAC, desde luego está Bolivia, desde luego hay numerosas experiencias, en fin, es para calentar motores y decir que hay una masa crítica muy interesante que se viene acercando con una producción apasionante a la complejidad y de manera significativa a la relación entre educación y complejidad, porque, y es un hecho muy positivo, en América Latina somos jóvenes, con los mayas, con los olmecas y los toltecas, con los incas, con los muiscas, etcétera. Somos un continente joven, lleno de esperanzas, lleno de posibilidades, con mucha avidez de aprendizaje. Los jóvenes nos caracterizamos porque queremos aprender. Los viejos ya aprendimos, los viejos nos queda dificultad, etcétera. Los jóvenes estamos enamorados de la vida y una de las expresiones del amor por la vida es el amor por el conocimiento, es la pasión por aprender, es el gusto por entender las cosas y es el afán por explicar los fenómenos de tantas maneras como que va a imaginar. Esta historia de complejidad y educación implica inmediatamente un proceso de quiebre o de ruptura. Al final voy a ir hablando sobre esto, de quiebre o de ruptura. Yo personalmente no creo, no tienes que estar de acuerdo conmigo, con el esquema tradicional que impera allá afuera sobre la educación. En todos los países nuestros, que está definida en torno a competencias, destrezas y habilidades. Yo creo que esa es una educación que normaliza a la gente. Lo peor que se le puede hacer a un ser humano es normalizarlo. Y mucho mejor, entonces, ese es el final del abrebocas. La educación consiste en un proceso de indisciplinarización de la sociedad, de la iglesia, del Estado, del conocimiento, de los poderes, etcétera. En el sentido de que dejamos de pensar en términos de disciplinas. Llevamos 2500 años pensando en términos de disciplinas, ¿cierto? Si hemos leído a Foucault, ayudaría mucho más a entender esto que estoy mencionando. Si no, no es difícil. Ese proceso durante 2500 años de disciplinarización concibió la educación como una estructura jerárquica, piramidal, centralizada, ¿cierto? Por tanto, selectiva, excluyente, etcétera. Y había que preservar al conocimiento del resto de la sociedad. Y yo solo podía acceder al conocimiento verdaderamente verdadero después de pasar una serie de pruebas, pruebas de conocimiento, pruebas de lealtad, pruebas de fidelidad, pruebas económicas, etc. Y entonces yo me iba acercando en una pirámide en ascenso, finalmente al conocimiento verdaderamente verdadero. Hoy esto es apasionante. Estamos tú y yo viviendo el final de una civilización y el comienzo de una nueva civilización, ¿cierto? Es exactamente en este espectro donde se sitúa el encuentro que tú y yo tenemos, que ha empezado un tiempo antes y que se va a prolongar, en el que por primera vez y esto es novedoso, por lo menos en los últimos 2500, por lo menos en los últimos 7000 años de la historia, por primera vez el conocimiento es patrimonio de todos. El conocimiento no es patrimonio de algunos o de unos pocos o de uno o de alguien.
Por primera vez, eso es maravilloso, el conocimiento no le pertenece a nadie y entonces no estoy queriendo decir que es un bien público, mucho mejor, más fundamentalmente, es un bien común, como la naturaleza, como el agua, como el aire, etc. Y entonces, ¿cómo se llama? El proceso de indisciplinarización del conocimiento es un proceso mediante el cual vamos ganando en grado de libertad. Claro que hay numerosas caracterizaciones de complejidad. Tú lo sabes mejor que yo. Y entonces hay gente que habla de no linealidad, no sin buenas razones, gente que habla de autoorganización, desde luego con buenos fundamentos y así sucesivamente. La sugerencia es solo una invitación que yo te propongo es que un sistema, un fenómeno, un comportamiento complejo es directamente proporcional a los grados de libertad que tiene el sistema. Entonces, estamos abandonando una historia de mucha violencia física y simbólica, de mucha asimetría, de mucha inequidad, etc. Y estamos alcanzando literalmente una época de luz, de mucha luz. El conocimiento no pertenece a nadie en particular. El conocimiento es un bien de la humanidad, ¿cierto? Es lo que quiero decir con una época de mucha luz, en la que estamos entonces definiendo, digamos, que el hecho de que la educación ya no se orienta al mercado. La educación es un ejercicio de libertad. Primera nota de pie de página. Allá afuera en el mundo hay mucha gente. Gente buena, gente que se esfuerza, gente que madruga, gente que trabaja. La lista sería prácticamente infinita. Pero lo que menos hay allá afuera es gente libre, gente independiente, gente con sentido, con criterio propio, gente con autor. ¿Por qué? Porque vivimos una muy refinada, aquí en Cafarnaúm, ingeniería social, que lo que nos pide es lealtad, fidelidad, pertenencia, póngase la camiseta, cosas por el estilo, ¿cierto? Y entonces lo que menos hay es gente libre. Incluso hay gente feliz, pero lo que menos hay es gente libre. Entonces, para esto nos sirve la complejidad, para dicho negativamente, indisciplinar el conocimiento y demás, y para ir alcanzando grados. Tú me vas a preguntar, ¿cuántos grados de libertad? 600, 1983, los que quepa imaginar. Entonces, la complejidad de un sistema, de un fenómeno, es directamente proporcional a los grados de libertad que tiene el fenómeno. Entonces, tú y yo, hace 15 días, venimos hablando, 1 o 2 escuchando, 3 leyendo acerca de de trans, de multidisciplinariedad. Hay gente que entonces se pone una camiseta y se afilia en cosas como estas. Yo creo que esto es, no tienes que estar de acuerdo conmigo, eso es baladí, porque eso es hablar del tenedor y la cuchara. Y lo que nos interesa es el plato, esa comida. La trans, la multidisciplinariedad es la taza o el plato o el tenedor o la cuchara, pero lo importante es la comida. Y, la comida es lo que tienes a la derecha, ¿cierto? Es el cuidado de la vida, es la exaltación de la vida, es la educación en función de la vida. No es la segunda vez que lo menciono en términos de competencias, destrezas y habilidades. Entonces, lo que aparece, eso es muy hermoso, en primer plano, es la capacidad de aprendizaje, que era lo que mencionábamos. Nosotros los jóvenes aprendemos. Nosotros los jóvenes aprendemos porque eso es maravilloso. El conocimiento se mueve en dirección de lo conocido hacia lo desconocido. Análogamente a la investigación se mueve de lo conocido hacia lo desconocido. No es conocimiento de lo que ya conozco, de lo que ya tengo. No es conocimiento de lo que hay ahí o de lo que acaece. Digamos, el conocimiento como la vida, como la investigación, se mueve explorando, conquistando, arriesgando fronteras, inventando mundos, adentrándose en terrenos en los que nadie había entrado. Entonces eso es muy hermoso porque es lo que ves en la parte de abajo, ¿cierto? De la pantalla. El elemento verdaderamente importante, y esta es una especificidad de complejidad, es que el mundo nos debe poder caber en la cabeza.
Debemos poder tener, en inglés, the big picture. El mundo nos debe poder, a la inmensa mayoría de la gente, apenas le cabe en la cabeza autores, escuelas de pensamiento, líneas de trabajo, métodos, técnicas y cosas por el estilo, ¿cierto? Y entonces lo que ves a la izquierda de tu pantalla, inter, trans o multi, es en realidad la invitación, ¿cierto? La sugerencia a que el mundo nos debe poder caber en la cabeza. Y este es un rasgo específico de complejidad. Y el hecho de que el mundo nos quepa en la cabeza significa entonces el reconocimiento expreso, ¿cierto? Eso no te lo dice la gente de París. Eso no te lo dice la gente en Santa Fe. Eso no te lo dice la gente en Maryland, en muchos otros sitios. Las ciencias de la complejidad son ciencias de posibilidades. Nosotros en América Latina, ¿cierto? En nuestra América, ¿cómo se llama? En Chile, en Argentina, en Ecuador, etcétera. Podemos decir eso. Las ciencias de la complejidad son ciencias de posibilidades. Y entonces, la traducción inmediata, tú la ves, es que debe ser posible, es efectivamente posible, una educación en términos de posibilidades. ¿Qué es lo que significa? Me devuelvo un instante, exactamente lo que ves en esta pantalla a la derecha, ¿cierto? Estamos haciendo, vamos a hacer, podemos hacer, ¿cómo se llama? Educación de posibilidades. No únicamente de lo que está ahí, lo que acontece en realidades. Y por esa razón, digamos, la parte interesante es que está abajo, punto, parte del lenguaje de nosotras las complejólogas y nosotros los complejólogos es un lenguaje de posibilidades. Cosas técnicas como transiciones de fase, de primer orden, de segundo orden, puntos críticos, modelamiento, simulación. Estamos trabajando, estamos pensando en posibilidades. Lo que voy a decir no es nuevo. Cada época desarrolla la ciencia que puede y cada época desarrolla la ciencia que necesita. Y la época que estamos viviendo, que es apasionante, tú y yo estamos viviendo, ¿cierto? El final de una civilización y el nacimiento de otra civilización. Y entonces la complejidad es exactamente, si me permites, la bisagra que articula la posibilidad de que tú y yo nos subamos en el camión correcto y no en el camión equivocado, en el tren adecuado y no en el tren equivocado. Entonces, ¿cómo se llama? Estamos, por primera vez en la historia de la humanidad, estamos haciendo ciencia de posibilidades. Lo voy a decir como hablaban los filósofos. Los filósofos son chistosos, a veces es gente veleidosa. Los filósofos decían, lo importante es el ser. Y nos llenaron la boca durante 2500 años hablando de el ser. Ven, te voy a contar una historia, como estamos en familia todos, te voy a contar una historia pequeña. Había en un momento determinado, en una ciudad que tú y yo no conocemos, que se llamaba Megara, ¿cierto? Un grupo de muchachitos, de jovencitos, como tú y yo, ¿cierto? Que querían oponerse a esos monstruos, a esos edificios colosales que eran Platón y Aristóteles. Uno de esos muchachitos se llamaba Diógenes de Megara y otro más. Y fueron ellos los que descubrieron una cosa maravillosa que se llamaba la lógica modal. Y la lógica modal es la primera vez en Occidente que emerge la posibilidad de pensar no lo real, sino lo posible de lo real, la necesidad de lo real, lo imposible mismo. Y era un grupo de jóvenes, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que querían tomar distancia frente a Platón, tanto como frente a Aristóteles. Y fue tan importante ese movimiento que les echaron un manto de olvido, ¿cierto? Y nunca más se volvió a hablar de lógica modal hasta cuando llega la complejidad. Bueno, lo que te estoy queriendo decir es que los filósofos eran gente muy chistosa y a ti y a mí nos iban normalizando porque nos hicieron creer acerca de la importancia del ser. ¿Y sabes qué? El ser, es decir, lo real, lo que es, lo que está ahí, lo que acontece, ¿cierto? Es importante. Nunca diremos lo contrario.
pero se inscribe en un marco, en un espectro, en un conjunto inmensamente más amplio que lo comprende y lo hace posible, que es el marco de las posibilidades. Lo interesante no es el ser, traducido en términos de la economía, traducido en términos de la sociología, traducido en términos de la política, eso se llama la institución. El ser es la institución, pero lo interesante es las alternativas, las posibilidades, las contradicciones, los matices, las complementariedades de la institucionalidad. Y eso, créeme, es un poco como indisciplinar. Eso es un poco, en el sentido de Thomas Kuhn, eso es revolucionario, como fue en su momento, a propósito del chisme, la historia del nacimiento de la lógica modal. Ok, y entonces estamos haciendo hoy por primera vez en la historia de la humanidad, esta parte ya está escrita y publicada, ¿cierto? No te preocupes si no conoces a Smail o no conoces a Peano o cosas por el estilo, quédate con el aroma, quédate con el aroma de la cosa, en distintos campos, en matemáticas, en lógica, en economía, qué sé yo, estamos haciendo ciencia como la que más de posibilidades y de imposibilidades, y no ya única y principalmente de realidades, ¿cierto? Cuando Gödel formula su teorema, que fue su tesis de doctorado, ¿cierto? Fue su pinche tesis de doctorado, ¿cierto? Dijo, es imposible que un sistema consistente sea completo. Es imposible. Fantástico. Entonces, era la capacidad de levantarme frente a la historia, de levantarme frente a la universidad, de levantarme frente al Estado y la iglesia, lo que tú quieras, me da igual, y decir, es imposible eso que tú estás diciendo. Y entonces es gente que no aparece en el currículo normal de la educación en esta carrera o en aquella, en este departamento o en aquella facultad. Si acaso nos enteramos por los resquicios, por las comisuras, ¿cierto? Pero en un currículo normal, cosas como estas. Y entonces, cuando Heisenberg dice, es imposible establecer, fantástico, lo que tú quieras. Esta historia es perfectamente reciente, ¿cierto? En campos como, qué sé yo, la complejidad computacional, en la estadística, etcétera, ¿cierto? Con una serie de referentes, con una serie de modos, con una serie de temas, con una serie de problemas, y eso es maravilloso. Es como si yo le dijera a mis estudiantes, cierren el cuaderno y cierren el libro. Y vamos a pensar en posibilidades e incluso vamos a pensar en imposibilidades. Entonces, si me permites, voy a hacer un pequeño ejercicio. Y eso es real. Esto que acabo de decir es real. Por favor, cierra los ojos. Entonces, piensa lo más descocado, lo más loco, lo más chiflado, lo más inopinado, sigue, lo más inaudito, ¿cierto? Lo más descocado, sigue, piensa lo que es lo más inverosímil, ok, ¿lo tienes? ¿Sí, lo tienes? Ok, lo que queda es la realidad. Entonces, es para decirte que la realidad es importante, pero es muy poco. Dime lo que quieras sobre la realidad, me va a quedar callado. Nancy me dijo, esta charla se va hasta las 4 de la mañana. Listo, hasta las 4 de la mañana yo me quedo callado. Dime lo que sea sobre la realidad, ¿cierto? Es un conjunto, es un elemento de un conjunto inmensamente mayor o es un subconjunto de un conjunto inmensamente más amplio, sugestivo, etcétera, y es el hecho de que por primera vez, repito, estamos pensando, estamos tematizando, qué sé yo, estamos problematizando posibilidades e imposibilidades. La manera técnica, ¿cierto? Es una buena graficación, es un buen ejemplo, ¿cierto? Es pensar en los posibles adyacentes. No importa el autor de cosas como estas. Por demás, estamos de plácemes, porque las ciencias de la complejidad es la segunda vez que reciben un premio Nobel. Subrayo, ciencias de la complejidad. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Y entonces, pensar las posibilidades es pensar posibles adyacentes.
Y ese es un modelo computacional, ¿cierto? Para mostrarte cómo emerge, cómo aparece. Es maravilloso. Entonces, no, la idea no es que lo real se va extendiendo hacia lo posible. Para eso no hay que ser muy inteligentes. Eso ya no lo dice Aristóteles, que no era precisamente muy inteligente, ¿cierto? Es el hecho de que lo real está comprendido en lo posible. Yo te podría decir, es que no tengo tiempo, que la evolución del universo, la evolución de las especies, la evolución de una sociedad, etcétera, siempre concibe primero posibilidades y es a partir de la concepción de posibilidades que entonces avanza por este camino o por aquel. Pero bueno, no tengo tiempo de mostrártelo. Entonces, es verdaderamente apasionante porque lo que te quiero decir es que podemos y debemos hacer ciencia de lo posible y también debemos y poder hacer ciencia de lo imposible. Y eso es nuevo, con mucho respeto, con mucho respeto. Sacas a Platón, a Aristóteles, a Agustín, a Tomás, a Descartes, haz la lista. Y ninguno de esos caballeros, presento disculpas, la historia de la ciencia es una historia del patriarcado. La historia de la filosofía es una historia del patriarcado. Ok, da igual, ¿cierto? Ninguno de esos caballeros, ¿cierto? Te dicen algo como lo que estamos mencionando, que no es deslumbrante para ti, para mí, porque estás en una muy buena universidad, la USAC, pero en otros espacios también, ¿cierto? Y es que podemos hacer educación de posibilidades y de imposibilidades. Mira, tú y yo podríamos hacer la historia, te lo juro, te lo prometo, podríamos hacer la historia de la pedagogía, podríamos hacer la historia de la educación, podríamos hacer la historia de las didácticas y así sucesivamente. Bueno, en ninguna parte de esta historia, y créeme, tú y yo la hemos trabajado, aparece algo como lo que tienes en tu pantalla. Ese es un rasgo diferencial, ese es un rasgo específico, ¿cómo se llama? Es un plus, para decirlo en otras palabras, ¿cierto? De qué es lo que hacemos las complejólogas o los complejólogos, o para qué sirve, para qué diantres, perdóname la palabra, para qué diantres sirve la complejidad. Es maravilloso. Y entonces, lo que se aparece, ¿cierto? Lo que se aparece ante tu mirada y la mía, este es el tema. Este es el tema que me pedía Nancy, o que nos pusimos de acuerdo con Nancy, ¿cómo se llama? Que abordáramos. Lo que aparece, fantástico, ¿cierto? Es el patito feo, la fea de la fiesta, con la que nadie quería bailar. Y ese patito feo terminó siendo un hermoso cisne. ¿Y cuál es? La imaginación, la fantasía. Entonces, eso es en serio, ¿cierto? La educación está normalizada. En la semana 3 hay que hacer una salida a campo. En la semana 8 hay que subir notas. En la semana 14, mis pantuflas, ¿cierto? Son muy pocos los profesores que hemos tenido tú y yo que nos dicen, otra vez, cierra los cuadernos, cierra los libros y vamos a imaginar. Vamos a fantasear, y ese es el cisne hermoso con el que trabajamos en complejidad. Te lo podría decir en otras palabras. Suponiendo que tú y yo sepamos de lógica, es decir, de lógica clásica, es decir, de lógica formal clásica, quien piensa lógicamente no descubre nada nuevo. La capacidad de descubrir cosas nuevas, la capacidad de, etcétera, es la obra de la imaginación. Y eso sí todo lo quiero decir abiertamente. Eso no aparece en, perdón la expresión, cochinadas como el método científico. El método científico te dirá lo que tú quieras, pero no la exaltación, el trabajo, qué sé yo, ya voy a volver sobre eso, ¿cierto? Perdóname, de la imaginación, la fantasía, las pompas de intuición, los actos ideatorios y demás. Maravilloso. Entonces, la forma como vamos pensando en posibilidades es, y entonces para algunos de nosotros quizás los siguientes elementos son algo novedoso, presento disculpas, no tengo tiempo de profundizarlos, ¿cierto? Hemos venido trabajando y los estamos trabajando en distintos textos, sería la matemática. La matemática es un lenguaje. Es el lenguaje, la forma como yo te digo, hola, eres hermosa,
hola, hola, eres mi amigo, hola, ese es un perro, y así sucesivamente, ¿cierto? El pasado era matemáticas de sistemas continuos. Y para usar la expresión coloquial, esa plática se perdió. El presente, el futuro, es el de matemáticas de sistemas discretos. Algunos de cuyos componentes son los que tú ves en la pantalla. ¿Es cierto? Los sistemas complejos son sistemas discretos. Y eso es muy interesante. Es decir, lo que hacemos en complejidad es pensar en lo que no se pensó en 2500, en 3000 años de historia, en quiebres, en rupturas, en dos discontinuidades. Es decir, no es cierto que a 8 le siga 9. Empírica, físicamente no es cierto que a junio le siga julio. ¿Cierto? Que a 1935 le siga 1936, que a rey muerto, rey puesto y así sucesivamente. ¿Cierto? La complejidad es el ejercicio, sí, pensar el hombre, sí, pensar la naturaleza, lo que tú quieras de pensar quiebres, rupturas, inflexiones, discontinuidades. Las matemáticas de la complejidad son matemáticas de sistemas complejos. Esto es muy, muy, muy fuerte, ¿cierto? Otro, sí, cuando antes de la pandemia, ¿cómo se llama? Nos veíamos con Leti, con Roberto, etcétera, este esquema más o menos lo conoces, está publicado ya en un par de sitios, ¿cierto? Las lógicas no clásicas. Tú y yo veníamos, hemos asistido a reuniones de amigos, de vecinos, de colegas, etcétera, y de pronto alguien dice, pero eso no es lógico. Pero póngale lógica a la cosa como si hubiera una sola lógica. Hay múltiples lógicas de espacio. Literalmente, son posibles múltiples mundos, lógicamente hablando. Otra vez, son posibles, lógicamente hablando, múltiples mundos. Y entonces lo que tenemos es el espectro, la gama, el tejido de las posibilidades. ¿Cierto? La lógica formal clásica es lógica de lo real. Las lógicas no clásicas son lógicas de posibilidades, ¿cierto? Y en ese sentido, otra de las especificidades, y entonces aquí sí tengo que mencionarlo, la primera vez que las ciencias de la complejidad se ganaron un premio Nobel, lo que pasa es que no es tan explícito como el de este año, fue en el año 2015 en química, a partir de un tema particular que algunos de nosotros trabajamos, que es apasionante, el estudio de autorreparación de las células, gracias a la incorporación del modelamiento y simulación. Desde luego que la epistemología es importante, desde luego que el discurso es importante, pero un rasgo distintivo de las ciencias de la complejidad relativamente a otras cositas, ¿cómo se llama? Lo voy a decir en otros términos. Según la UNESCO, la principal forma de analfabetismo contemporáneo es el analfabetismo tecnológico. Y entonces un rasgo distintivo es la posibilidad de que trabajamos modelamiento y simulación. Es decir, aprendemos y trabajamos con lenguajes de programación. Y los lenguajes de programación entonces comportan una posición radicalmente, diametralmente opuesta al hecho de que hablamos de métodos cuantitativos o métodos cualitativos o métodos mixtos o híbridos. Eso ya hoy no es cierto y no es lo principal. Ahí me están normalizando, ¿cierto? Además, quiero decir, además y fundamentalmente, trabajamos con modelamiento y simulación. Y ahí, otra de las formas como la complejidad nos permite aprender a pensar en posibilidades, como nos permite trabajar con posibilidades, ¿cierto? La columna vertebral de todo esto ya te lo dije. Sí, esta exposición ya se me acabó. La columna vertebral es la importancia y el trabajo con la fantasía, con la imaginación, con experimentos mentales. Ok, otras formas como la complejidad nos permite aprender a pensar en posibilidades son las metaeurísticas, ¿cierto? Tú y yo conocemos la importancia de la heurística de una disciplina, la heurística de una ciencia, la heurística de un procedimiento, etc. Ok, la forma, digamos, rápida, aterrizada, como yo te puedo hablar de las metaheurísticas, es la siguiente, ¿cierto?
a mí uno de los mecanismos de normalización es que me dijeron, formule el problema de investigación. Y entonces me engañan porque me dicen, bueno, ahora delimite el problema de investigación, o sea, hágale una delimitación y cosas por el estilo. Y entonces en eso consiste la heurística. Entonces yo voy a trabajar X. Pero ¿sabes cuál es el tremendo problema en la ciencia y en la vida cuando trabajo X? Que entonces desatiendo H, M, R, L, S, Q, lo que tú quieras. Y entonces me dicen a mí, y yo me lo creo, que lo importante es que trabaje X porque es la delimitación y para eso sirve el marco teórico y para eso sirven los objetivos y todas esas cochinaditas. Me están normalizando, ¿cierto? En complejidad identificamos grupos de problemas en búsqueda de espacios de solución. Y ahí tienes la ilustración. En un tiempo 1, lo estoy señalando en este momento con el cursor, espero que sea más o menos visible. En un tiempo 1, ¿cierto? Tú y yo, con las razones que tú quieras, reunimos un grupo de problemas. Por urgencia, por analogía, por proximidad, por homeomorfismos, por lo que tú quieras. Y entonces trabajamos con grupos de problemas. Entonces yo me puedo devolver ante mi profesor o ante mi amigo o mi colega y le digo, olvídate del problema de investigación. A fortiori, es decir, con tanta mayor razón, olvídate de la bendita pregunta de investigación. Identifica grupos de problemas, ¿cierto? Vamos a pensar paquetes, paquetes, y vamos a buscar las soluciones a esos paquetes de problemas, con los criterios que tú quieras. Pero ¿qué es lo que sucede? Como lo ves en el esquema, pues no siempre, nadie, perdóname, nadie, ¿cierto? Resuelve todos los problemas, ¿cierto? Al mismo tiempo. En este caso, caprichosamente, el problema C queda sin resolver. Entonces, en un tiempo 2, tú reúnes otros grupos de problemas, ¿cierto? Y entonces incorporas, ¿cómo se llama? El o los problemas que quedaban en un tiempo 1 sin resolver y así sucesivamente. Esas son las meta-heurísticas. Y entonces, ¿cómo se llama? Hablaríamos de metaheurísticas híbridas, multinivel, etcétera. Eso es apasionante. Ojo, ojo, eso no te lo dice ninguna otra área sino las ciencias de la complejidad. Eso es muy, muy importante, ¿cierto? Tú y yo no peleamos con nadie, ¿cierto? Allá, el mundo es demasiado agreste como para pelear con nadie, pero sí mostramos las fortalezas, las especificidades, las singulares, qué sé yo, de lo que comporta complejidad. Uno de esos elementos, esto daría para, sin dudar, por lo menos 4 horas, de charla, sí, es la identificación no solamente de los problemas y no solamente de los grupos de problemas, sino de la tipología de problemas. Y entonces, en ciencia como en la vida, problemas de la vida, problemas económicos, sexuales, afectivos, de comercio, de movilización, de lo que tú quieras, hazme la lista, listo, problemas en la ciencia, etcétera. Todos los problemas, los que tú quieras, finalmente, de acuerdo con, esta es la columna vertebral de complejidad. De esta columna vertebral se cuelgan pulmones y piernitas y bracitos y la cabeza. La columna vertebral de complejidad es la teoría de la complejidad computacional. Y entonces identificamos dos grandes grupos de problemas. Problemas que son indecidibles, problemas que son decidibles. No voy a, te presento disculpas, a entrar en los detalles. El punto ya lo captas. El punto es que nos damos a la tarea de reconocer que importante como es lo real, problemas políticos, problemas ambientales, problemas económicos, problemas militares, problemas... Ve tú a saber qué cantidad de problemas reales hay allá afuera. Esos se inscriben, es el punto. Se inscriben en una dimensión fantástica que es el de posibilidad. Te lo voy a traducir en otros términos. El principal problema de salud pública en el mundo es la salud mental. Óyeme este dato. En el mundo, cada 30 segundos hay un suicidio. Esto lo puedes buscar en la página de Google ahorita mismo, ¿cierto? Cada 30 segundos hay un suicidio, por lo que tú quieras, por desamor, por enfermedades, por desempleo, por crisis económica, lo que tú quieras. Ok.
¿cierto? Y entonces, ¿quiénes somos los suicidas? Los suicidas somos gente que vemos el mundo negro, que no vemos salidas, que no vemos alternativas, que no vemos posibilidades, que hemos perdido la esperanza. Ok, eso es lo que hace la complejidad. Lo que hace la complejidad es meterle al mundo lo que el mundo no tiene, posibilidades. Meterle al mundo lo que el mundo no ve, esperanzas. Meterle al mundo lo que luz, luz en medio de la oscuridad. Entonces, a la gente la manipulan con mucho desasosiego, con mucha zozobra, con mucho pesimismo, con muchas crisis, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Ahora estamos en el COVID, antes de ayer, ¿cómo se llama? Era la de las vacas locas, la semana pasada era la del SIDA, pasado, ya mañana es la crisis medioambiental, reales, sí, lo que tú quieras. A la gente la manejan, la manipulan con, ¿cómo se llama? Con zozobra, con miedo. Ojo, es muy importante, con miedo. Lo que menos hay es gente libre, ¿cierto? Entonces la complejidad sirve para meterle al mundo lo que el mundo no tiene, posibilidades. Cada 30 segundos, perdóname, ahí va uno, ahí va un suicida, espérate, ahí va otro suicida, ¿cierto? Un mundo, una cultura, una religión, una filosofía, un arte, una política que permite, y además no habla de eso, un suicidio en el mundo entero, cada 30 segundos, ojo, además de los crímenes, y además de los homicidios, y además de vete a saber tantas cosas, es un mundo, es una cultura, etcétera, que no tiene perdón de Dios, no tiene una, como decía García Márquez, una segunda oportunidad sobre la tierra. Y la complejidad es maravilloso, le mete horizontes, ¿cómo se llama? Luces, esperanzas, qué sé yo, allá donde no existen. Y esto es fantástico, porque grupos de ciencias, los que nos dedicamos a la educación, pues no siempre, no todos, pero estamos imbuidos de, ¿cómo se llama?, de ciencias sociales, humanas, etcétera. Y eso este tema, lo que es en la pantalla es apasionante, porque, ¿cómo se llama? El trabajo con complejidad es el trabajo con excepciones. Los fenómenos de las ciencias sociales, los fenómenos de las ciencias humanas, lato sensu, los temas de las ciencias de la... te lo voy a ilustrar. Solamente una vez en la vida, me guste o no me guste, se descubrió un continente como el 12 de octubre de 1492, incluidas las imperfecciones del calendario gregoriano. Una sola vez en la vida pasó lo que pasó entre tu mamá y tu papá, o los míos, y tú y yo estamos acá. Antes yo no sé, y después yo no sé, y así sucesivamente. Es maravilloso. Entonces, el estudio de la complejidad es el estudio no de regularidades, tendencias, matrices, vectores, objetividad, etcétera. Me estaban normalizando. Y entonces, esas excepciones los podemos entender claramente como eventos raros. Y este es un concepto, esta no es una metáfora, ¿cierto? Como eventos raros. Los eventos, entonces ¿cierto? ¿Sabes cuál es el más raro de todos los eventos imaginables? La vida. Yo te podría decir, entonces voy a, si me permites, hay un grupo de 80 personas, a usar el tablero rápidamente. La vida tardó 2/3 partes del universo para aparecer. De acuerdo con la teoría estándar, despacio, subrayo, estándar, ¿sí? El universo tiene alrededor de 13.800 millones de años, semana más, semana menos. Pero la vida como la conocemos surgió hace apenas 3.800 millones de años. Es decir, es como si yo voy a vivir 90 años, solo cuando tengo 60 años tengo el amor, la plata, la decisión, la locura, la pasión y decir, voy a tener hijos. Y entonces al universo se tardó 2/3 partes. Bueno, si esto es cierto, este tiene un supuesto, y es la teoría estándar de la cosmología, eso se llama la teoría inflacionaria del Big Bang, ¿cierto? La vida es un evento raro. Es apasionante. Y entonces es la búsqueda de eventos raros, no de generalidades, no de caracterizaciones, no de tendencias, etcétera. ¿Cómo se llama? Comporta inmediatamente la posibilidad de aprender acerca, ¿cómo se llama? Aprender acerca de posibilidades y demás. Eso es más maravilloso. Entonces, lo que hacemos las complejólogas y los complejólogos es buscar eventos raros.
Identificamos generalidades, ¿sí? Para dónde va Vicente y así sucesivamente, porque entonces rápidamente nos alejamos de eso y buscamos, es maravilloso, ¿cierto? La persona de la que yo me enamoré, la persona, ven, te voy a contar esta historia. Según Shakespeare, en una obrita que tú conoces mejor que yo, que no es una tragedia, Julieta era una linda doncella, era una niña maravillosa de 15 años. Romeo y Julieta sucede en 3 días, ¿cierto? Pero Romeo, eso lo aprendemos desde el comienzo, ya había tenido un par de amoríos, ya había tenido un par de coqueteos y un par de devaneos, etc. Pero es Julieta la que le rompe el corazón y lo lleva a la muerte. Es el amor verdaderamente, ¿es cierto? Es maravilloso. Bueno, y entonces yo ya había tenido 2, 3 novias, qué sé yo Romeo, pero Julieta es un evento raro. Julieta es un cisne negro y no es como los otros amores o qué sé yo. Esa es una ilustración, es simplemente una ilustración para decirte cuál es la importancia, ¿cómo se llama?, de educación, de pensar y de complejidad, ¿cierto? Es como los sistemas vivos. Y entonces ahí lo tienes. Las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida, ¿cierto? Las ciencias de la complejidad, porque desde cualquier punto de vista, conceptual, imaginativo, categorial, etcétera, el más complejo de todos los fenómenos son los sistemas vivos. Un ejemplo de los cuales somos tú y yo. Entonces, no hay nada tan sublime, tan eximio, que así yo, hablar de esto significaría dirigir la mirada en otra dirección. Entonces, lo que estamos queriendo decir es que a mayores grados de libertad, mayor complejidad. Y a mayores grados de libertad, más vida. Lo que tenemos allá afuera, con medios de comunicación, con sistemas militares, con sistemas policivos, con sistemas jurídicos, etcétera, son esfuerzos por reducir, por disminuir los grados de libertad de individuos, de grupos, de comunidades, de sociedades enteras. Entonces, la complejidad sirve para ampliar, para llenar de contenidos los grados de libertad. Bueno, ya la idea la veías. Y el tema es fantástico. ¿Por qué? Ya me estoy acercando, digamos, por respeto al tiempo concedido, ¿cómo se llama? Al final, porque estamos viviendo, tú y yo somos afortunados. Dios o los dioses, la naturaleza o el destino, tu papá o el mío, es cierto, tu mamá o la mía, qué sé yo, nos pusieron en un momento fantástico. Y ese momento fantástico es que estamos viendo el final de una civilización. Los diagnósticos sobre eso son profusos, esa sería otra charla, ¿cierto? Y el comienzo de otra civilización. Y entonces, demórate de la izquierda hacia la derecha, ¿cierto? Surgen nuevas formas de acción, nuevas formas de organización, nuevos lenguajes, nuevas proxémicas, nuevas estéticas, etcétera. Y entonces teníamos los viejos movimientos sociales, así se llama en sociología, los nuevos movimientos sociales, y así sucesivamente, más allá de que me gusten, más allá de que yo comparta o no sus posiciones, hay gente que está pensando posibilidades. Hay gente que está, ¿cómo se llama? Jugándose la vida en términos a posibilidades. Es decir, que se está levantando y dice, lo real no es necesario y no es inevitable. Como los jóvenes, como los muchachitos en Megara, que se levantaron contra Platón y Aristóteles a pensar la lógica moral. Esto es fantástico. ¿Cómo se llama? Esa es la ilustración de lo que tú y yo estamos viviendo. Voy a terminar para el diálogo, etcétera, con el siguiente elemento. En el año 2011, eso lo puedes buscar en Google, en la ciudad de Lyon, en el sur de Francia, ¿cierto? Se realizó un congreso mundial sobre salud mental. Y eso produjo la Declaración de Lyon del 2011. Y el resultado de la Declaración de Lyon del 2011, te acabo de hablar de los problemas de salud mental. Hay mucha gente insatisfecha con la edad, hay mucha gente insatisfecha con el cuerpo, hay mucha gente insatisfecha con lo que tú quieras, ¿cierto? El principal problema de salud pública en el mundo es la salud mental, ¿cierto? Espérate, y entonces dice la Declaración de Lyon, un rasgo de salud mental
es la capacidad de decir no. Decirle no a mi jefe, decirle no al Estado, decirle no a la ignominia, decirle no al sufrimiento, decirle no a la creencia de que las cosas son y son necesarias y es inevitable que sean así porque así fueron. Eso se llama determinismo, eso se llama reduccionismo, etc. Entonces, una señal de salud es la capacidad de decir no. Y entonces, quienes sabemos decir no, ¿cómo se llama? Podemos ver lo más hermoso, lo más importante, lo más sensible que puede haber, que son posibilidades. Básicamente, era esto lo que quería, si me permites, compartir contigo. Bueno, nada, te agradezco inmensamente. Aló. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Temas que nos dejan pensando, que nos dejan también con la esperanza de que la vida no es relación causa y efecto, sino que pueden haber muchas causas y que la vida nos puede sorprender con cosas bonitas, que pueden haber cambios que nos llenen de esperanza para seguir adelante. Acá tenemos varias preguntas. Doctor, ¿se las puedo leer? Ahorita le voy a empezar a leer aquí en el orden que fueron apareciendo. Acá nos hace el licenciado Neri Galdames la pregunta de que cómo vamos rompiendo esa estructura rígida de lo normalizado en los sistemas. Sí, yo podría improvisar dos respuestas en este momento. Uno, romper esa estructura de lo normalizado es la capacidad de volar, de imaginar, de fantasear. Y hay muchas formas como ponemos en ejecución la fantasía, y es, y sí, y si esto no fuera de esta manera, y así sucesivamente, y esa es la posibilidad de, y sí, es fantástico lo que comporta la posibilidad de ver otros horizontes. Entonces, mira, tú y yo estamos en una buena universidad, en un buen espacio académico, de vida, etcétera, ¿cierto? Y entonces esto lo que comporta es el reconocimiento expreso, ¿cómo se llama? De que hacer ciencia es muy difícil. Es muy difícil porque yo puedo hacer tortillas y no ser el mejor. Yo puedo manejar un camión y lo que tú quieras, pero hacer ciencia es muy difícil. Y la razón es porque no se puede pensar lo que ya está pensado, no se puede inventar lo que ya está inventado y no se puede descubrir lo que ya está descubierto. Es decir, en ciencia solo hay medalla de oro, no hay medalla de plata, ni de bronce, ni premio de participación, premio de consolación y cosas así por el estilo. Y entonces es el ejercicio de autonomía. Y si las cosas fantásticas. Entonces estamos amarrados a procesos de adoctrinamiento, de dominio del libro. Es importante, evidentemente que sí, tú y yo estamos rodeados por libros, ¿cierto? Borges decía que el cielo está lleno de libros. Bueno, yo soy borgiano en ese sentido, ¿cierto? Evidentemente que sí, pero entiendes lo que quiero decir. El tema es la posibilidad de pensar lo que nadie ha pensado, de decir lo que nadie ha dicho y de hacer lo que nadie ha hecho. Y para eso se necesitan dos cosas. No me extiendo. Uno, mucho valor, mucho coraje. Y lo que más hay es gente miedosa, gente temerosa. Y dos, ¿cómo se llama? Mucha libertad. ¿Cierto? ¿Y dónde vemos eso? Por ejemplo, en los niños.
se me viene a la mente una cita de su libro que se llama La complejidad de la verdad, que dice que vivir en verdad es difícil y que es inmensamente más fácil vivir en la apariencia. Vivir en verdad exige fortaleza, voluntad de vivir, diría Nietzsche, decisión y algo de temeridad. A mí esa cita, ese libro me gustó mucho, pero esa cita en especial yo la guardé y ahorita con lo que usted mencionaba se me viene a la mente esa situación. Acá nos hacen otra pregunta. Dice, la complejidad aplicada a los juegos del azar resultan en muchas más posibilidades que las calculadas con una fórmula. Sí, mira, ese es el problema. Si me permites usar la expresión, la complejidad en una cáscara de nuez es el problema del azar. Te voy a contar, porque digamos, has sido muy generosa conmigo con el tiempo. Te voy a contar una pequeña historia. Los griegos, ¿cómo se llama? Eran un pueblo pesimista. Y porque eran un pueblo pesimista, fueron deterministas, ¿cierto? Nosotros conocemos a los griegos, nos formamos en los griegos, pero es que tú y yo tenemos, mira, a los mayas, y tenemos, ¿cómo se llama? El quiché, y tenemos el aymara, y tenemos el quechua, y tantas otras cosas que además son lenguas vivas. El griego clásico es una lengua muerta, el latín es una lengua muerta, ¿cierto? Entonces, podemos decir el mundo de nuevas formas y no terminamos de decirlo. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que, ¿cómo se llama? Tenemos un resorte cultural, un resorte antropológico, un resorte histórico que nos permite pensar el mundo en términos como Occidente nunca los ha pensado. Gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta. ¿Podría contarnos acerca de su conversión o transición académica desde lo clásico hacia la complejidad? Ese ya es personal, si quieres te lo cuento rápidamente. Yo te cuento, yo me formé en la filosofía. En Colombia me formé en las mejores universidades que había. ¿Cómo se llama? Digamos, la vida ha sido buena. La vida es buena. La vida es buena, ¿cierto? Cuando a veces tenemos momentos negros, momentos imposibles, momentos sin salida, bueno, la vida sabe cosas. En fin, yo soy optimista. O sea, el optimismo no es un acto racional. ¿Sí? Uno no se levanta y dice, hoy voy a ser optimista. No, el optimismo no es un acto racional, ¿cierto? Bueno, como el pesimismo tampoco. Y entonces, yo hice el doctorado en filosofía, pero siempre estuve enamorado de la ciencia. Y la vida me llevó en un momento determinado a el mejor, hoy todavía, puedes buscar eso en Google, es el mejor lugar en el mundo para trabajar filosofía de la ciencia, que queda en Pittsburgh, el Centro de Filosofía de la Ciencia en Pittsburgh. ¿Cómo se llama? Y ahí me enteré por primera vez de complejidad en una conferencia. Eso es como el amor, digo, con mucho respeto. Eduardo o Fernando, no te voy a mencionar a ti, sí, pero veo a Angélica y a Nancy. Entonces, es como cuando uno ve el amor por primera vez y se enamora perdidamente y ya te perdió la cabeza, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y yo no entendí nada de complejidad. Y eso fueron ciencias de la complejidad. Y yo regresé a Colombia. En ese momento yo no sabía que ese iba a ser apenas mi primer postdoctorado. Y regresé a Colombia y la gente alrededor mía hablaba de Morán. Entonces yo leía Morán para tener de qué hablar, ¿cierto? Pero bueno, no era suficiente. ¿Cómo se llama? Y me formé, entonces yo entré, ningún profesor, ninguna escuela, ningún grupo de estudio, etcétera, ¿cierto? Empecé a comprar libros y a leer y lo que tú quieras, y bueno, y así entré en ciencias de la complejidad. La razón es elemental, la razón es elemental. La ciencia no es una cosmovisión, la ciencia no es una gran explicación, la ciencia es una forma de acción. Los hombres y las mujeres de ciencia son mujeres y hombres de acción.
para no alargarme la historia personal. Gracias, doctor. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿Cómo se inicia una investigación desde la complejidad? ¿Qué elementos orientan a investigar desde la complejidad? Es una hermosa pregunta, es una hermosa pregunta por lo siguiente. La investigación se hace análogamente a Platón en un libro que tú y yo no lo hemos leído, que se llama Las Leyes. La investigación se hace una parte del cuello para arriba y de otra parte del cuello para abajo. Del cuello para arriba es la cabeza. Y con la cabeza uno, ¿qué hace? El estado del arte. La cabeza solamente sirve para ponerse una hebilla, peinarse y el estado del arte. No para mucho más, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y el estado del arte uno lo hace hasta el final, hasta el Armagedón. ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo éramos dinosaurios? ¿Cierto? Y el meteorito ahí en Yucatán, cerca a ti, ¿cierto? Y entonces nos decían, corra, vea, viene el meteorito. Y entonces los que éramos investigadores decíamos, no, espérate, porque estoy haciendo el estado del arte. ¿Cierto? Uno lo hace hasta el último instante, hasta el último día, y eso se dice muy fácilmente, pero es muy difícil, y es estar al día en el estado del conocimiento en el mundo entero. Para eso sirve la cabeza. No es para mucho más. Y el resto del cuerpo, algunos con el hígado, otros con la hipófisis, otros con los riñones, otros con las rodillas, con lo que sea, pensamos el problema. Perdón, discúlpame, te podría decir, sentimos el problema. Entonces, pensamos el estado del arte y el problema lo sentimos. Los problemas los sentimos, ¿cierto? Y esa es la importancia de la estética y del arte. La estética y el arte son actos cognitivos. No son representaciones del mundo, no son instrumentos. ¿Sí? Cuando yo oigo una pieza musical, cuando yo escucho un poema, cuando yo veo un cuadro, y así son actos cognitivos, como una ecuación, como un experimento, como un enunciado, y así sucesivamente. Entonces, espérate, ¿cómo se hace investigación? Siéntelo. Entonces vienen los profesores y nos dicen, estudiantes y nos dicen, profesor, este problema sí, siéntelo. Sí, y ese es un acto de lucidez consigo mismo. Si tú no lo sientes, tú puedes decirme que sí, pero te estás engañando a ti mismo. ¿Cierto? Si no sientes la pasión, ojo, porque ni siquiera estoy diciendo emoción. ¿Sí? Las emociones, mis pantuflas. La pasión, ¿es cierto? ¿Cómo se llama? Del problema, etcétera. ¿Cómo se llama? No tienes un problema de investigación y no tienes una buena investigación. Entonces, permíteme, para no extenderme en lo siguiente. Hoy en día, incluso muy prestigiosa investigación que se publica en Science, en Nature, en PLOS, Frontiers, Proceedings of the National Academy of Sciences, lo que tú quieras, es, ¿cómo se llama? Es investigación minimalista por técnica y no se siente, no contribuye a la vida, no cambia las cosas, etcétera. Te lo voy a decir en otras palabras. La inmensa mayoría de investigadores no son investigadores, hacen la tarea. Siempre están haciendo la tarea. Entonces, yo ya no creo en que, y tiene un libro, y tiene doctorado, y tiene patentes, y tiene un paper que, no. Vamos al contenido del tamal. Vamos al contenido de la empanada. Y hay muchas empanadas que están infladas, pero vas a mirar por dentro y en fin. Lástima, no tengo tiempo para extenderme, pero más o menos es lo que te podría decir. Muchas gracias, doctor. ¿Tendremos tiempo para una pregunta más o dos? Te ruego, yo por mí, ¿cómo se llama? Hasta las, yo ya cené, ya me pegué una ducha, yo me voy hasta las 2 de la mañana. Gracias. Acá nos preguntan, ¿cómo indisciplinar los procesos de investigación a nivel de profesorado, licenciatura, maestría y doctorado? Es muy hermoso. ¿Cómo se llama? Es muy hermoso porque, permíteme con mucho respeto, una nota de humor negro. El hombre nace bueno y la sociedad lo vuelve administrador. Los sistemas de administración normalizan el proceso de investigación con cosas como
los proyectos y los objetivos y la justificación y todas esas bobadas, ¿cierto? Mi sugerencia amable es que frente a los sistemas de administración que nos piden, que incluso nacionales, el ministerio y mi rector y mi decano y ese tipo de cosas, es hacer jiu-jitsu, haikido, karate do, tai chi o lo que tú quieras. Es decir, yo no peleo con el otro. Yo uso la fuerza del otro en contra suya y no me despeino. Y eso lo que significa es entonces, puedo elaborar una doble contabilidad. Y sé que eso se está grabando y lo digo abiertamente. ¿Cómo se llama? Una doble contabilidad en el sentido de, ¿cómo se llama? De que si quieren el proforma lleno, listo, aquí lo tienen. Pero la verdadera investigación es esta. ¿Cierto? Hay que, me da temor decirlo porque esto puede rayar con psicología empírica barata y literatura de autoayuda, etc. Hay que creer en sí mismos. Los obstáculos que me pone el mundo son numerosos, ¿cierto? Los ejemplos en literatura, en poesía, en música, en ciencia, en filosofía, etcétera, de gente que les cerraron las puertas, no a todos, algunos en la primera la lograron, o en la segunda, cosas como esas, ¿cierto? Son profusos. ¿Cómo se llama? Y yo debo, si yo creo, quien quiera que diga yo, lo que quiera que yo sea, si yo creo en mi proyecto, si yo creo en mi libro, si yo creo en mi paper, si yo, etcétera, dale, hazlo, mejóralo, etc. Eso es, óyeme, nanas, y quien formuló la pregunta, eso es muy hermoso, porque tú sabes lo que es la educación. La educación es lo mismo que los sistemas carcelarios y que el derecho penal y los sistemas policivos. Es decir, se castiga el error. Pero la investigación, por el contrario, cuando yo mando un artículo a una revista y me dicen, no sirve, o yo mando un libro de una editorial y me dicen, no sirve, lo que me están diciendo es como mi amigo, como mi papá, etcétera. Tú puedes hacerlo mejor. Y no se castiga el error, sino se subraya el aprendizaje. Tú puedes hacerlo mejor. Entonces todo depende de la fuerza, la valentía, el tiempo, la energía que yo tenga para hacerlo mejor. De asistir es muy fácil. Me rechazaron este artículo, yo ya no tuve esta beca, y esa es la educación normal, esa es la educación de destrezas, competencias y habilidades, y se castiga que no presentó el examen, no vino, no asistió, y cosas por el estilo. Eso y los sistemas policivos y militares es la misma cosa. En ciencia, lo que se juzga es el aprendizaje. Y eso no se ha rescatado suficientemente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Tú puedes ser, estoy viendo a Dairín, estoy viendo a Roberto, estoy viendo a Eduardo, y lo que estoy quiero decir es, mira, te quiero mucho, pero ¿sabes qué? Puedes hacerlo mejor. Y lo importante no es que yo, Pedro, le digo, tú puedes hacerlo mejor. Lo importante es que tú sepas y creas que eres mejor y que lo puedes hacer mejor. Óyeme, esto es fundamental. Eso es determinante, ¿cierto?